Analicemos ahora entonces la segunda vertiente o corriente de autores que tuvieron cierta ascendencia, cierta parte práctica y teórica en este concepto de ontología. Y en este caso nos vamos a remitir, o me voy a remitir, a la filosofía de carácter continental o la teoría filosófica continental, siempre en relación al lenguaje dentro de la ontología, ¿no? La teoría filosófica continental del lenguaje se llama continental porque sale del mundo anglosajón y se va a centrar preferentemente en Europa. Sin embargo, por lo menos de los autores que tenemos acá, en Actos de Lenguaje, volumen 1, La escucha de Rafael Echeverría, no tenemos autores italianos, no tenemos autores suizos, no tenemos autores franceses y no tenemos autores españoles. No porque no los haya en relación al uso del lenguaje como reflexión de la existencia humana, que es a esto a lo que tiende la teoría filosófica continental. De qué manera, a partir del lenguaje, nosotros podemos reflexionar sobre las vicisitudes de la existencia humana. Recuerden que la teoría de carácter analítico lo que hacía era reflexionar sobre la estructura y el ordenamiento técnico del lenguaje y en todo caso su relación con el pensamiento y la racionalidad. ¿Sí? Esto es una cuestión más humana. La teoría continental tiende a ser mucho más humana y por lo tanto de carácter ético. Pero como decía recién, entonces no vamos a encontrarnos acá, o por lo menos Rafael Echeverría no ha seleccionado autores italianos, españoles, franceses, suizos, etc. Los tres autores que vamos a tener son autores alemanes. ¿Sí? Autores alemanes, claro, en constante puja y lucha ideológica con los ingleses, ¿no? Que esto es histórico. Bueno, si hablamos entonces de un teórico que se interesa por las vicisitudes de la existencia humana, no podemos dejar de lado, y Rafael Echeverría lo comprendió, no podemos dejar de lado al alemán Nietzsche. ¿Sí? Autor de la genealogía de la moral, Ecce Homo, el origen de la tragedia, el anticristo, bueno, tiene tantos textos muy, muy interesantes que se los recomiendo. Bueno, este alemán, Friedrich Nietzsche, era un gran estudioso de la filosofía y de la cultura griega, y esto va a determinar su postura de carácter ontológica. No podemos dejar de lado entonces que uno de los grandes pilares que él tiene es a Sócrates. Si bien ha estudiado a los tres grandes filósofos de la antigüedad, como es el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles, también se ha adentrado en las teorías de Gorgias, ¿sí? De Protágoras, bueno, etc. Él va a centrar su teoría en Sócrates porque él mismo se considera un nuevo Sócrates. Es extraño que Nietzsche se considere él mismo el nuevo Sócrates. Debe ser un Sócrates tuneado, un Sócrates 2.0, porque Sócrates a lo que tendió durante toda su vida es a dejar de lado cualquier tipo de irracionalidad y de pulsión dionisíaco natural, ¿no? Es decir, se centra en el estudio del hombre en sí mismo a partir de la racionalidad y de lo que se llamaba también una postura alejandrina, ¿no? Es decir, una postura racionalista, una postura jónica, una postura, podríamos llamar, una postura lumínica, ¿no? En donde la razón abarcara todo. Entonces es llamativo que este autor alemán se considere el nuevo Sócrates cuando postula todo lo contrario, ¿no? Si hay algo que va a caracterizar a Friedrich Nietzsche es su teoría de la pulsión, su teoría dionisíaca, su teoría de lo salvaje, ¿no? Y de esa vuelta a los instintos primitivos, que ya en el libro Así hablaba Zaratustra lo deja bien claro. Bueno, pero más allá de esta crítica que le estoy haciendo, ¿no? Que él se considera el nuevo Sócrates, para su estudio en este tipo de reflexiones, dice que él va a estudiar, como Sócrates, va a estudiar al hombre en sí mismo, en su interioridad, pero también va a dedicarse a estudiar todo lo mutable que tiene que ver con lo que lo rodea. ¿Sí? Y bueno, y de ahí saldrán todas las obras y todos los libros que ya conocemos del autor alemán. Repito, se considera el nuevo Sócrates.
pero agregándole el tono de la pulsión, el tono de lo dionisíaco, que es esa influencia externa que va a determinar entonces y que va a influenciar cómo va a ser el hombre en sí mismo y bueno, y qué dilemas existenciales le va a traer esto, ¿no? Porque si es un hombre enteramente racional, frío y calculador, claro, si nos encontramos ante una realidad dionisíaca, instintiva y pulsional como la que promueve o la que defiende Nietzsche, bueno, el hombre se va a encontrar en un problema, ¿no? Porque va a haber un cortocircuito entre el afuera y el adentro. Bueno, eso es lo que plantea Nietzsche. El segundo autor alemán, que ya es mediados del siglo XX, década del 40, es Martin Heidegger. Martin Heidegger, como dije recién en el inicio del video, a nivel antropológico y filosófico elabora un concepto muy interesante que es el concepto de cosmovisión del mundo como imagen y la imagen del mundo, ¿no? Eso está en uno de sus libros y que tiene que ver, ¿no? Cómo las personas en sus relaciones pueden tener una perspectiva integral de todo lo que los rodea y por ende de sí mismos. Pero no es el concepto de cosmovisión el que voy a tocar acá. Acá voy a tocar el concepto de Dasein, el famoso Dasein, ¿no? Esa especie de ser divino que a su vez se pregunta por las características existenciales del ser. Calculó, ¿no? Entiendo, del ser en tanto ser racional. Y dentro de este Dasein que se pregunta por las características del ser, lo que nos dice Echeverría es que Heidegger es uno de los que más asienta la ambigüedad entre el concepto de ente y el concepto de ser. ¿Sí? Es el que más se confunde en este aspecto. Heidegger también promoverá el concepto de inquietud, que estará dentro del concepto de cosmovisión. ¿Qué quiere decir el concepto de inquietud? Bueno, que todos los seres humanos, porque nos movemos tanto dentro de nosotros mismos como nos movemos dentro de una realidad que nos trasciende, ¿qué es lo que hacemos? Percibimos las cosas de diferente manera. Esto es lo que vendría a ser el relativismo, ¿no? O sea, si yo tuviese que utilizar un término, esto es el relativismo más puro que hay. Para Heidegger entonces no existe una realidad totalizante o totalizadora, sino lo que existe son múltiples realidades. Por lo tanto, si hay 7.000 millones de personas, hay 7.000 millones de realidades. Yo no niego que sobre una realidad total uno pueda tener un marcado matiz de diferenciación con la apreciación o la perspectiva de otra persona, de mi vecino. Pero, digamos, soy de los que cree que hay una realidad material y tangible que no la cambia ni el lenguaje y que tampoco la cambia la perspectiva de mi vecino, ¿no? Más allá de este concepto de inquietud. Pero bueno, son conceptos muy interesantes para debatir. Concepto de Dasein, concepto de inquietud y obviamente el tema de esta ambigüedad latente en la teoría de Heidegger con respecto al ente y al ser. Pero hay algo muy interesante que dice Echeverría y que es que el concepto propio de ontología, recuerden que hablábamos de metafísica general, el concepto propio de ontología legal lo instaura Heidegger. ¿Sí? El concepto de ontología lo instaura Heidegger. Y en última instancia vamos a tener a Martin Buber, un judío alemán, que se va a colocar en las antípodas teóricas, pero principalmente en las antípodas éticas de Martin Heidegger. ¿Por qué? Porque Martin Buber va a chocar, a nivel conceptual va a chocar con la visión mercantilista, la versión mecanicista, la versión ingenieril que tiene Martin Heidegger, claro, es alemán, ¿no? Que tiene Martin Heidegger de las relaciones que los hombres establecen entre sí. Es decir, son relaciones instrumentales, es decir, que sirven para algo. Aparentemente, por lo que dice Buber, Martin Heidegger desestima en las relaciones humanas cualquier cuestión tendiente a la sensibilidad, a la emotividad y a la ética, y a la moral principalmente, ¿no? En este lado, o desde el lado de Buber, es todo lo contrario, porque Buber lo que va a decir es que las relaciones humanas estarán determinadas por la empatía, ¿no es cierto?, por la ética, por la moral, por el respeto a la diferencia de opiniones de los otros, por el respeto a las diferentes perspectivas o cosmovisiones que el otro elabore en relación a una realidad material. Bueno, y él más allá de criticar a Heidegger, lo respeta y lo considera un hermano. Dice, él piensa así, yo pienso de esta manera. Lo que sí
no le va a perdonar Buber o lo va a resentir en este respeto, es el posicionamiento que Heidegger tiene con respecto al nazismo. Bueno, esto es otra cosa también que se puede debatir, porque quizás dentro de 50, 60 años, muchos también critiquen a famosos de todos los ámbitos, ¿no? Desde la farándula hasta los círculos académicos, que han optado por callarse, que han optado por ser políticamente correctos ante determinadas tendencias que presionan, que influyen, ¿no? Que promueven a la autocensura. Bueno, cada uno sabrá de lo que estoy hablando. Y quizás dentro de 50, 60 años se critique a esos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó para que esas personas se aferraran o se adhirieran a esa doctrina? Bueno, lo que estoy diciendo es que no hagamos un juicio de valor. Estudiemos a Heidegger y a muchos de los que estuvieron en esa época y veamos por qué tuvieron esta adhesión. Y entonces cuando corroboremos que lo hicieron por convicción moral y política, bueno, entonces sí debemos criticarlos. Pero se llevaría una sorpresa que muchos de los que en este aspecto siguieron al nazismo, cuando se vieron libres del yugo, de la presión, de la censura, vilipendiaron y renegaron de lo que se habían adherido, ¿no? Ojo con esto, y lo entiendo a Buber, porque hay que ver por qué muchos se adhieren mayoritariamente y en rebaño a las sectas o a las tendencias o a los movimientos de un determinado momento histórico. No es tan fácil, Son muy pocos los que tienen el valor de no... de separarse del rebaño, de separarse de la masa de la que hablaba Ortega y Gasset y promover o promulgar sus verdades a los cuatro vientos. No es tan fácil, ¿sí? Así que en este caso yo estoy respetando claramente lo que dice Buber, pero también digo, bueno, observemos, estudiemos, analicemos y después aseveremos o afirmemos. En Buber lo que va a predominar claramente dentro de sus apreciaciones o dentro de sus conceptos va a ser el tema de la ética. Y tiene un concepto muy interesante que es el de los diálogos, el dialogismo por sobre la dialéctica. Ojo con esto, ¿eh? Él dice que los hombres tienen la particularidad de la conversación, del diálogo, y que a partir del diálogo los hombres se transparentan ante los demás, queda expuesta su alma, su espíritu, su forma de pensar, pero que esta exposición también es positiva para la construcción de un nuevo hombre. Es decir, que si yo me muestro macarra, me muestro cruel o me muestro un cínico, al transparentarme a partir del diálogo y de la conversación, puedo cambiar eso y puedo construir un nuevo hombre. Yo soy de los que considera que con el diálogo, hablar por hablar, no se construye. Sí creo que uno queda expuesto, ¿no? Yo creo que uno queda expuesto cuando por ahí habla cosas que no tienen sentido, que no tienen relevancia, ¿no? Y que queda expuesto en su superficialidad o en muchas cosas. Yo creo que se construye a partir de la dialéctica, es decir, el debate de ideas, que sean operatorias en la realidad. Hablar por hablar hablamos todos. No coincido con Martin Buber en este sentido, pero expongo lo que él plantea. Entonces él plantea el dialogismo, el predominio de la ética en las relaciones humanas y a su vez el respeto por las diferencias. Dentro de las conversaciones establece tres tipos de conversaciones. Las conversaciones íntimas con uno mismo, que tienden a las reflexiones. Las conversaciones con los demás, con mis semejantes, que tienden a crear puentes y vínculos, y la mayor conversación de todas, que es la conversación con Dios.